mecánica de rocas. Empecemos con la matriz. Estamos hablando de agregado natural de minerales, agregado sólido, sin discontinuidades. Parte de lo que puede ser la masa rocosa o el macizo rocoso. Si volvemos a ver esta foto, decimos, ahí está la matriz, aquí está la matriz, y vamos a averiguar qué de la matriz. Entonces tenemos una pequeña tabla, y en esa pequeña tabla dice, vamos a ver cómo identificar y clasificar la matriz, y además vamos a ver, por otro lado, las propiedades mecánicas. Vamos a hablar de cosas simples de la matriz o la roca intacta, vamos a hablar de minerales, de fábrica, de textura, de tamaño de grano, de color, de dureza. Eso se puede obtener con una descripción visual, una microscopía óptica y electrónica o con difracción de rayos X. Vamos a empezar con estos. Consecuencia, uno dice, hay laboratorio detrás, hay ensayos. Aparecen varios ensayos para ver todo eso. Y como es roca, vamos a tener diferentes especímenes para un ensayo con ciertas características y vamos a necesitar cierta masa. Y para hacer toda una caracterización, ¿no?, de la primera parte, vamos a necesitar unos 26 kilogramos de roca. ¿Hay que saber esto de memoria? No, pero es una primera idea de que vamos a necesitar laboratorio. Pero primero entendamos qué es qué y el laboratorio detrás. Entonces empezamos con algo muy simple, el color. Y nos dice, bueno, para ver colores, agarremos una plantilla de colores. Entonces uno debería comprar una plantilla de colores que tiene la nomenclatura de Munsell. No nos preocupamos por aquello, pero sabemos que en esa nomenclatura aparecen valores asociados con los colores y no necesitamos saber cuál es cuál, solo se caracteriza. ¿Por qué? Porque el color en esta plantilla de Munsell está asociado con estos términos en inglés que son tono, valor y cromaticidad, ¿no? Estos de acá que están asociados a tono, valor y cromaticidad, y valores asociados con diferentes valores aquí, con diferentes cromaticidades y diferentes tonos. Entonces de ahí vienen los colores. Solo hay que comprarse una de estas y ahí aparecen los colores específicos en una de esas tablas y para un valor específico, como dijimos aquí. Entonces estamos hablando de 3, que son tono, valor y cromaticidad, y aquí está el valor, cromaticidad para un tono. Y si uno cambia la página, pues encuentra otros tonos. Y dice, voy a poner el suelo detrás y voy a ver cuáles. Bueno, en rocas lo que se tiene es otras tablas, no son exactamente las mismas, y en esos otros hace uno lo mismo y dice, para este rango de colores, pues uno puede poner la roca detrás y aparece igual los colores, pero son otras tablas para rocas. Entonces hay un procedimiento para ver el color, porque estamos hablando de el laboratorio, también puede ser en campo, y en ese procedimiento en esencia dice, agarre su tabla de colores para rocas y compare con lo que tiene. ¿Qué va a comparar? Se nota claramente que esta es una roca, ¿no? Entonces uno dice, yo quisiera ver cuál es este color, pero ¿y esto otro qué es? ¿Qué color es eso? ¿Y qué es el otro? Y a poco vamos a ver. Entonces agarra la tabla y simplemente compara y ve qué es qué. Puede ser, nosotros queremos el color de la matriz, puede ser que esto sea oxidación, puede ser descomposición. Bueno, y a poco vamos a ver. La idea del color es simple. Y como procedimiento, básicamente dice, determinar el color del espécimen de roca seca mediante comparación visual. Y luego dice humedecer, determinar el color de espécimen de roca húmeda. Entonces dice, hay que tener cuidado de que los colores vienen dados en 2 momentos. Momento 1, la roca tal cual. Momento 2, la roca húmeda. De eso no me debo olvidar y listo. Eso es todo lo que debo entender en cuanto al color. ¿Qué otra cosa debo saber sobre la matriz? Miro aquí y digo, la dureza. La dureza es importante. ¿Y cómo se define dureza? Al grado de resistencia que opone un mineral a la deformación mecánica. Entonces uno dice, creo que esta no es una propiedad física y de clasificación. A mí me parece que esta es una propiedad mecánica. Estrictamente es, pero normalmente entra dentro de la clasificación e identificación, por eso la ponemos aquí. Entonces ahí aparece la escala de dureza de esta persona, un apellido de Mohs. Y dice, en mi escala, dice Mohs, vamos a determinar talco, yeso, calcita, fluorita, apatita, ortosa, cuarzo, topacio, corindón y diamante con cierta dureza. Y de aquí, del 6 al 10, es un material duro y esta se considera un material blando. Y hay un procedimiento. El procedimiento es tan simple como agarrar la uña, agarrar una moneda de cobre, un clavo o un vidrio, una navaja, una placa de porcelana y simplemente tomar la roca y ver si se puede rayar. Se toma la roca y uno, por decir algo, dice, los minerales de mi roca intacta corresponden a fluorita. Entonces paso la uña y no rasgo la roca. Paso la moneda de cobre sobre esa roca y no rasga nada. Y luego cambio al clavo y noto que he hecho una huella en la roca. Por lo tanto, si el clavo es 4.5 y la moneda es esa, digo, la dureza de esa roca es 4 en la escala de Mohs. Es así de simple, no hay vuelta que darle. Y eso hace una identificación, clasificación de la roca. Por supuesto, aquí tengo otras durezas, pero el procedimiento que se ve ahí es solo ese.
Y ahí viene otra definición, la microdureza de Knopf. Uno dice, a ver, ¿qué decía esta persona? Knopf decía, si yo tengo una placa y tengo un cierto elemento con ciertos ángulos definidos y pongo ese elemento aquí y presiono y empujo en esta placa, en ese mineral, con una cierta fuerza P, ha indentado eso de esa manera y con una longitud L. Entonces Knopf dice, la dureza está asociada con el número de Knopf, 14.2 de la carga P que apliqué sobre la longitud indentada al cuadrado. Y este sí es un valor más absoluto. Entonces uno dice, por ejemplo, el talco, que en Mohs tiene 1, en Knopf nada. El yeso, que en Mohs tiene 2. Aquí es 61, pensando en la fuerza entre la longitud al cuadrado. El 3 es 141, el fluorita 4, 181 y así sucesivamente. Entonces uno mira la relación entre la dureza real Knopf y la escala de Mohs relativa y es así. Aquí tiene valor 2, 3, 4, 5, 6, etc. Y no es que el 2 es el doble del 1 y el 4 es el doble del 2 y el 8 es el doble del 4. No, no, no. Y aquí está el 10, que uno dice es 2 veces el 5. No, la escala es otra. Y a eso se refiere con que la roca intacta puede tener cierta dureza y cierta dureza relativa para identificarla. Pero no es lineal esto, es de esa manera. Entonces, la dureza es otra manera de identificar las rocas. Nadie dice que exactamente sea la propiedad de identificación, pero entra aquí en esa categoría porque es muy común dar la dureza en el sector identificación y clasificación. En identificación y clasificación aparece mineralogía, aparece fábrica, textura. Entonces, en el fondo, tenemos que hablar de petrografía. Por eso la definición primero. Y nos dice, estudia las rocas en su conjunto, sus características geométricas de campo, características petrográficas, es decir, componentes, composición química detallada de la misma y de los distintos minerales que la constituyen, condiciones físico-químicas de formación y los procesos evolutivos durante su génesis. Por lo tanto, los estudios petrográficos abordan la descripción física en términos visuales de las rocas mediante la microscopía de luz polarizada. Entonces uno dice, ya entiendo la idea, rocas en su conjunto, características geométricas, petrográficas, es decir, sus componentes, composición química, y esos detalles entran en petrografía. Y para eso vamos a definir lo que es textura. Leemos aquí, dice, modo de construcción de la roca. Así debo entender la textura. Describe las relaciones entre los componentes que construyen la roca. Relaciones entre componentes que construyen la roca, eso debo entender por textura como parte de la petrografía. Y aquí esta otra fuente me dice conjunto de relaciones espaciales intergranulares y de características morfológicas, es decir, tamaño y forma de los componentes. Modo de construcción de la roca. Conjunto de relaciones entre granos, tamaño y forma de lo que hay en la roca. Eso es textura. Y ahí aparece que puede haber textura secuencial. Y dice la granodiorita con anfíbol es un ejemplo. Y uno mira la foto y dice, ya entiendo que eso es una textura secuencial. ¿Por qué? Dice, constituida por cristales que han crecido a partir de una disolución líquida. Los cristales de los distintos minerales han crecido en distintos momentos y por lo tanto tendrán características morfológicas diferentes, formas diferentes. Entonces uno dice, ya veo, en esta roca veo claramente aquí un cristal, ¿no? Se nota, se refiere a eso. Y aquí otro, y hay otro, y hay otro, ¿no? Se nota algo verde, algo más negro, algo marrón. Y dice que estos han crecido en diferente momento. Como minerales, es en diferente momento, por eso esta es una textura secuencial. Y uno dice, ya, he entendido. La podría distinguir si solo me traen algo así, muy difícil, ¿no? Pero ya que me dicen eso, entiendo que en el análisis petrográfico, que es un asunto de geólogos, el geólogo me va a hablar de texturas porque me está identificando la roca y yo mismo voy a tener que mandar a hacer ensayos, no es que soy experto, para poder ver la textura y eso identifica mi matriz. Esa es la idea. Entonces una textura es la textura secuencial. Otro ejemplo de textura secuencial es este de acá. Entonces una vez más uno va acá y dice el basalto con esa estructura representa estructura secuencial. Y aquí además dice no es todo eso, también está la textura vítrea. Y dice el vidrio se observa como una sustancia amorfa que engloba los posibles granos cristalinos existentes. La situación ha cambiado, no es secuencial en el tiempo la formación, sino que hay vidrio entre medio. No vamos a entrar más detalles. Entendemos que la petrografía, la identificación de la matriz, tiene que hablar de minerales y tiene que hablar de texturas. Y aquí dice, otra opción es la textura clástica, donde obviamente hay clastos. Y uno mira aquí y dice, esta es la textura clástica, es una arenisca. Y uno dice, ¿a qué se refiere? Entonces uno mira y dice, este de acá es un clasto, este es otro ostro, y finalmente una matriz.
la matriz los ha unido. Entonces, textura clástica. Como dice aquí, formada por fragmentos de rocas o minerales englobados o no en un material fragmental más fino y o precipitado y o recristalizado. Estaban estos unos al lado de otros y después se unieron con otro. ¿Qué material hubo? No, eso no es fácil para nosotros, pero decimos la petrografía me lleva claramente a una textura clástica. Y eso no es todo, también está la categoría de textura blástica. Uno mira la foto y dice es un mármol. Y habla de transformaciones sufridas, incluyen cambios en los tamaños y formas. Cambios, era antes algo, en los tamaños y formas de los cristales. Y este es otro ejemplo de ese tipo de textura, digo textura blástica. Ahí está una anfibolita y noto que antes podía tener alguna forma de ese estilo, no digo que sea lo mismo, pero termina después a otra forma de ese otro estilo. También uno puede hablar de textura deformada, la palabra es muy clara, y aquí aparece un esquisto plegado, detrás está la textura. Y vuelvo un poquito atrás y llego hasta ahí y digo, a ver, ahora sí que puedo leer otra vez lo que es textura. Y evidentemente dice modo de construcción de la roca, relaciones entre los componentes que construyen la roca. ¿Cómo se ha construido esta? De forma secuencial. ¿Cómo se ha construido esta? Con vidrio entre medio. Esta de acá, los clastos, ha habido una matriz. Esta de acá se ha deformado de una anterior, lo mismo que esta. Y esta, lo propio. Y se nota la deformación diferente a esta de acá. Entonces uno dice, ya entiendo que eso describe la matriz y hay diferentes texturas. Y este es otro ejemplo de textura deformada. Este es un esquisto con granate. Y ahora dice, hablemos de más cosas. Después de entender lo que es textura, además queremos entender lo que es estructura y microestructura. En forma general, estructura ya no es textura. Distribución y orden espacial de los cristales dentro de la roca. A escala macroscópica, estructura o microscópica. Puede ser la estructura homogénea, bandeada, nodulosa, brechoide. Entonces uno mira fotos y dice, perfecto, aquí hay un gabro, esa es estructura homogénea. Y una esencia no es difícil de distinguir, ¿no? Uno dice, voy a ver los componentes y voy a verlos en este sector y compararlos con los de este otro sector, que no se nota mucho, pero digo homogéneo. Y luego dice aquí bandeado. Entonces en esa roca ahí hay una banda y otra, sí, ya entiendo la idea de bandeado como estructura. Y veo los minerales aquí y dice hay nódulos, entonces esa es una estructura nodulosa. ¿No? Como dice aquí, ese es un chert en caliza. Y luego aquí aparece, y veo la foto, una estructura brechoide. Miro aquí y me dice, ¿qué es estructura brechoide? Producida por fracturación de la roca de manera irregular o con orientación preferencial. Entonces, orientación y fracturación de manera irregular. Hay más ejemplos. Este de acá es un ejemplo de estructura brechoide, es una caliza brechoide. Este también es un ejemplo de estructura brechoide, es un chert brechoso con fracturas rellenas. Y no me olvido, fracturación de la roca de manera irregular. Entonces estamos hablando de aquello. Y estamos en la parte de matriz. Y llego a esta parte de fábrica. Disposición espacial de los componentes de una roca. Aquí están los términos: isótropa, lineal, planar y plano lineal. Y digo, aquí está una isótropa. También es estructura homogénea, pero es fábrica isótropa. Para entender mejor, veo esto y digo, esta es una fábrica planar en un granito. Y miro eso y digo, esta es una fábrica lineal. Y esta de acá es una plano lineal. Entonces vuelvo atrás y digo, ya. Entonces, esta distribución espacial, aquí en isótropa, no existe orientación preferencial de los componentes. En lineal, orientación de los componentes en una dirección. Planar, orientación de los componentes en un plano. Plano lineal, orientación de los componentes en una dirección dentro de un plano. Entonces, isótropa, lineal, planar y combinado estos dos, plano lineal. Veo las fotos y digo, ya, isótropa, planar, lineal y plano lineal. Bueno, también es necesario en el análisis petrográfico entender qué es matriz, cuál es el cemento entre ambos. Aquí paso rápidamente y digo, existe la matriz detrítica, el cemento carbonatado y otros, pero como parte de lo que es la petrografía de la roca. ¿Cómo se puede medir todo eso? Con esto de acá, con un microscopio de luz polarizada. ¿Cómo? Hay un procedimiento, dice, vamos a identificar los minerales, o más que todo eso, no es la palabra. Yo aquí les dije textura, estructura y fábrica, y ahora si queremos saber los componentes, los minerales mismos, esa es la palabra exacta, puedo yo hacer ciertos ensayos y determinar cuáles son los minerales. Y los geólogos hacen esto que está aquí, esos pasos, y por ejemplo en esos pasos dicen examinar la lámina delgada, utilizan una lámina delgada con luz polarizada,
es el mineral opaco, no opaco, de relieve aparente. Luego girar la platina es isótropo, anisótropo, etcétera, etcétera. Siguen pasos y determinan algo así. En una roca, ellos, en una roca cualquiera, esta es una foto cualquiera, pueden sacar una lámina, ven en el microscopio y adicionalmente a la idea de saber qué es fábrica, qué es textura, estructura, ellos pueden saber los minerales y nosotros alguno y terminar dando esto de aquello. Dicen cuarzo un 90%, muscovita tanto. No necesariamente esta foto es esto, pero esa es la idea. Entonces, si se sabe los minerales, entonces se sabe que esa roca es una arenita de cuarzo con cemento micáceo. Es un ejemplo. Y por último, uno puede decir, necesito saber los componentes, los minerales, y en lugar de hacer un microscopio de luz polarizada, por favor, uno le dice al geólogo en su laboratorio, hágame una difracción de rayos X. Entonces lo que hacen ellos es pasar rayos X y, por ejemplo, ellos ven cierta intensidad, no me pregunten cómo ni qué, pero ven eso y dicen el berilio, ese es típico de berilio, tiene eso, comparan y dicen, el mineral que está detrás a través de saber esto, la difracción de rayos X, es claramente berilio. De esa manera pueden ellos concluir y ver qué es qué. Ahora decimos y vemos claramente que hay laboratorio, ¿no? Miramos y decimos, sí, todo esto, técnicas de laboratorio, ensayo de permeabilidad, ensayo de alterabilidad. Consecuencia, nos toca ver procedimientos de laboratorio y sepan que los procedimientos de laboratorio están normados por la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas. Y hoy día vamos a ver 2 videos que han producido ellos para la enseñanza. Vamos a ver un primer video sobre preparación de núcleos de roca. Ahí solo dice preparación de rocas, de núcleos de roca. Y ahí aparece y dice, hay que pensar en equipo necesario. Entonces ahí hay una persona que tiene el equipo recomendado, zapatos cerrados, guantes, lentes. Y aquí dice cómo hacemos un núcleo. Entonces tenemos un bloque, lo ponemos en un equipo, miren el equipo y lo grande que es, lo ajustamos como sea necesario, se instala la diamantina y se ubica en el lugar donde uno quiere sacar el núcleo. Por supuesto quiere sacar más de un núcleo y no arruinar su bloque con uno solo. Aquí dice agregar el agua, o abrir la válvula para que haya agua y girar, ¿no? Entonces ahí se tiene el núcleo girando a cierta velocidad. Y haya ingresado claramente en el bloque. Ahora miren el giro que se da para sacar el núcleo de roca. Y ahí está el núcleo de roca. Este es un núcleo que tiene unas dimensiones de un área circular y asociado con un cilindro. Bien, dimensiones. Se quiere ciertas dimensiones especiales, por lo tanto hay que cortar el núcleo para cumplir con los requisitos de los ensayos. Entonces, ya poco a poco vamos a ver eso, pero ahí se muestra y se agarra ese núcleo, se ha marcado dónde, una protección y se empieza. Agua de por medio, clarito ahí dice en inglés, quite sus manos de aquello, si no puede quedar el dedo donde no debe, ¿no? Evidentemente, perder el dedo, por eso la protección y con mucha calma, lentamente se corta la roca para que el núcleo tenga las dimensiones. Ahí está. Y luego lo que hay que hacer es pulir la base. Vean ustedes cómo se agarra el núcleo, que ya tiene las dimensiones dadas. Se lo pone en el lugar adecuado, se enciende aquello y dice además con un campo magnético se prepara el núcleo. Noten la cantidad de agua y cómo es que se está puliendo ese núcleo de roca. Y finalmente se verifica las dimensiones, que todo esté de acuerdo a lo que se requiere y para eso se ha marcado ese núcleo de roca en diferentes lugares. 3 si es un cilindro y ahí se tiene un vernier, un deformímetro. Y pues se va pasando de un lado a otro y se puede ver la variación que puede tener, ¿no? En uno y en otro eje y los diferentes puntos. Y finalmente, después de ver que todo quede liso o con los grados adecuados, se pone la escuadra para los 90 grados. Es así como se ha preparado un núcleo de roca. Y siempre se utiliza aquello para cualquier otra cosa. Bien, entonces ahora decimos que vamos a ver en cualquiera de esas muestras. Vamos a ver el contenido de humedad. Y por supuesto hay un procedimiento. Aquí es el procedimiento basado en la STM. No olvidemos que en general es la ISRM, la Sociedad Mecánica de Rocas, la que determina los procedimientos, pero igual sepamos que es un asunto de laboratorio y por supuesto que hay un alcance. Por supuesto que hay muestras que se pueden utilizar. Aquí hay que resaltar masa mínima de 500 gramos y entre 3 y 10 fragmentos con masa mínima de 50. Entonces puedo yo utilizar una sola roca, como he visto, de 500 gramos como mínimo, o como dice aquí, puedo utilizar hasta 10 pedazos de roca que tengan 50 gramos. ¿Para qué? Para determinar el contenido de humedad. Y se hace lo que se hace en suelos, aquí no hay que tomar mucho tiempo.
Hay un procedimiento de acuerdo a la norma: selección del espécimen y preparación, limpiar y secar el recipiente, registrar la masa, colocar la muestra en el recipiente, secar la muestra en el horno, secar la muestra en el horno y colocarla en el desecador y registrar la masa seca más la masa del recipiente. Consecuencia: el contenido de humedad en una roca es exactamente lo mismo que el contenido de humedad de un suelo, la masa de agua sobre la masa de los sólidos. Siguiente idea: propiedades físicas. Y otra vez yo puedo ver que hay un alcance, puedo ver que hay un resumen, y aquí en el resumen quiero leer un poco. La porosidad, densidad, peso específico o densidad, si ustedes quieren, o peso unitario de la roca se determinan mediante la obtención de características físicas tales como la masa saturada sumergida, la masa de los sólidos y el volumen total. El volumen total del espécimen puede ser determinado tanto por el método del calibrador, si se trata de especímenes de geometría regular, o por el método de flotación en el caso de tener especímenes de forma irregular. Bien, entonces otra vez agradezcamos a la Sociedad de Mecánica de Rocas, que nos dice que a través de la Universidad de Corea del Sur han preparado esto especialmente para clases. Entonces veamos este procedimiento de propiedades físicas, contenido de humedad, porosidad y densidad. Ahí está el espécimen, ya hemos entendido cómo se lo ha obtenido y dice hay que saber las dimensiones. Este espécimen permitía saber las dimensiones. Por lo tanto agarramos el calibrador y anotamos, eso es lo que está ahí. Ahora, ¿hay que medir una sola vez? No, sino varias veces en diferentes lugares. Y este espécimen tiene una condición natural, por lo tanto tiene una masa, y está claramente la masa. Da la precisión 0.01% del peso, debe tener esa precisión. Y se recomienda medir varias veces y sacar el promedio. Interesante, uno gira y cambia un poco. Y luego dice saturar en una cámara de vacío. Esta cámara de vacío es como un horno, ahí tiene un recipiente con agua, se pone los especímenes de los cuales se está analizando bajo el agua, y el objetivo es que el agua penetre en toda la roca, que quede sin aire. Entonces se cierra la cámara de vacíos, no es un horno, es una cámara de vacíos, puede ser más pequeña, y se deja 24 horas, específicamente a una presión. A las 24 horas se saca y esos especímenes están llenitos de agua y se seca la superficie con mucho cuidado, de tal manera que quede la muestra, el núcleo de roca, húmedo pero sin agua afuera. Y se saca la masa, ahí está, otra vez. Pero ahora la diferencia es que están totalmente saturados. Entonces es la idea de la masa saturada. Y ahora se secan. Temperatura 105 grados y después de 24 horas salen y se puede ver claramente. Entonces, después de salir, están todavía calientes, tienen que enfriarse por una media hora, por eso se pone en un desecador, igual que en suelos, ¿no? Y se espera que se enfríen, pero en un desecador para que no ganen agua. Y ahí este espécimen seco se pesa, igual con la recomendación de siempre, y se tiene una masa. Perfecto. Entonces, ese es un procedimiento y vamos a entender algo más pensando en ese procedimiento. Ahí está el procedimiento y dice lo siguiente: saturar el espécimen con el equipo de saturación al vacío a una presión igual a 800 kilopascales. Hemos visto la cámara aquella de presión. Y dice por 1 hora o hasta que las burbujas de aire no estén presentes en el espécimen. El agua utilizada debe ser desaireada y destilada. Hemos visto que esto se ha dejado 24 horas. En esta norma dice 1 hora. Y luego colocar la muestra saturada en la canastilla y sumergirla en agua. Esto realmente no hemos visto así de claro. Registrar la masa saturada sumergida del espécimen más la canastilla con esa precisión y registrar la masa del recipiente con tal otra precisión. Secar el espécimen superficialmente y obtener la masa saturada seca superficialmente más la del recipiente. Bien, entonces uno dice, ¿de qué se trata? ¿No? Voy a leer otra vez rápidamente esto de acá. Colocar el espécimen en el recipiente del material no corrosivo, sacar la muestra del horno, registrar la masa del espécimen seco. Que si tengo un elemento, puedo medir el volumen con el empuje. Entonces, si yo tengo este elemento, puedo saber el peso, que es igual a la fuerza que puede haber aquí en una de estas balanzas. Lo coloco en el agua, hay un empuje y el empuje es el volumen. Ahora adaptemos eso a lo que representa la roca. Tengo yo mi espécimen y voy a decir este es el espécimen. Y en un paso 1, en ese espécimen yo tengo la masa. Al final he obtenido la masa seca. Por lo tanto, la diferencia me va a dar la masa de agua que hay ahí. Consecuencia, en una primera idea, puedo yo tener el contenido de humedad, que es la masa de agua sobre la masa de los sólidos. Y conozco el contenido de humedad. He visto el procedimiento para hacer eso, ¿verdad? También puedo obtener el volumen. Y he visto que ese volumen en el video se lo obtiene con medidas lineales. Es correcto. Y el video me muestra eso, pero también puedo obtener el volumen. Y yo sé que además de las medidas lineales, el volumen puede ser igual al empuje. Puede ser. Puede ser que mi núcleo de roca no sea uniforme, puede ser que no decida ir por eso y puedo obtener yo el volumen. Queda claro. Entonces, solo para recordar cómo se obtiene el volumen, es cuestión de obtener la masa, luego de sumergirlo, eso es celeste porque es agua, sigue siendo la misma masa o peso,
Si pensamos en gramos y gramos fuerza, y como está sumergido, surge un empuje. Por lo tanto, de la cuerda que hay arriba hay una menor fuerza. En este caso, en esa balanza, eso representaría poner ahí el elemento. La fuerza F viene aquí y al otro lado tengo que poner una masa que contrarreste esa fuerza y así puedo medir F'. La diferencia entre P y F' es el empuje y el empuje es el volumen, es lo que yo conozco. Pero el hecho es que sea uno o el otro, pues sí tengo el volumen. ¿Qué otra cosa he visto que necesito hacer? Necesito saturar el espécimen. No me olvido que este contenido de humedad involucra una saturación que generalmente es menos del 100%. También tengo que saturar. Y he visto cómo hacer con vacío, ¿verdad? Y al saturar, yo quito el aire, por lo tanto tengo una masa. Tiene que ser diferente a esta de acá, porque esta era el espécimen común con algo de agua. Esta tiene que ser diferente, por eso uno dice, esa, por ejemplo, podemos ponerle el término masa saturada. Es un dato que también tengo. Y para llegar a esa masa saturada he utilizado la balanza, he utilizado la cámara de vacío y no me olvido que he secado la superficie, porque si yo veo, por ejemplo, esta roca y sé que hay agua ahí, me va a dar otra masa, pero si quito el agua de la superficie, el agua llena los vacíos, eso es lo que se conoce como masa saturada. La masa saturada, la llena de agua, es la que se sumerge. Y ahora sí, la diferencia aquí me da el empuje, por lo tanto, el volumen. Y al final tengo otra vez la masa seca, que debería ser la misma de acá, ¿no? Ahora sí utilizo un primer espécimen para esto, está bien, y un segundo para esto, entonces mido la masa seca. Entonces sí tengo la masa saturada y la masa seca. Inmediatamente en este ensayo digo, eso me va a servir para hacer unos cálculos. Por ejemplo, si yo resto la masa del espécimen saturado menos la masa seca, ¿qué tengo? Tengo la masa de agua que llena los vacíos. Y si además yo sé que eso es la densidad por el volumen de agua que llena los vacíos, ese es el volumen de vacíos. Qué interesante, a partir de eso yo puedo saber que el volumen de vacíos es la masa de agua que llenaba los vacíos entre la densidad del agua. Y tengo el volumen de vacíos. Y si además yo tengo de aquí arriba el volumen total, es muy interesante que de esta forma puedo calcular el volumen de sólidos. Entonces el volumen de sólidos es el volumen total menos el volumen de vacíos. Es muy claro que yo puedo tener el volumen de sólidos. Entonces tiqueo y me aparece que en este procedimiento puedo saber el contenido de humedad ticado. Y adicionalmente puedo saber el volumen total del suelo, puedo saber el volumen de vacíos y el volumen de sólidos. Y por supuesto, la masa de los sólidos. No me olvido que ese empuje, si quiero calcular volúmenes, a veces lo utilizo en una balanza donde pongo el recipiente con agua, donde cuelgo aquello y ahí me da el empuje. Ese es el valor de empuje y abajo es la masa total. Es solo otra forma de medir lo mismo. Entonces, con todo eso conocido, para hablar de propiedades físicas, me dice el volumen total del espécimen, que acabo de mostrarles que puedo, es la masa saturada menos la sumergida sobre la densidad. El volumen de vacíos está asociada con la masa saturada menos la masa de los sólidos sobre la densidad, que son las ecuaciones ligeramente diferentes que el caso anterior. El volumen total, volumen de vacíos sobre, la porosidad dice aquí, ahí hay un pequeño error ahora que veo, la porosidad, volumen de vacíos sobre el volumen total. La densidad seca, entonces, masa de los sólidos sobre volumen, la gravedad específica de los sólidos con esa relación. Y el grado de saturación, así. Entonces se aplica todas las propiedades que se conocían antes. La clave está en solo seguir ese procedimiento que hemos visto y a partir de eso uno sabe todas las propiedades, por lo tanto utiliza los mismos conceptos y tiene todas las relaciones. Aquí solo decir que hay relaciones básicas, profundidad en kilómetros con la porosidad de la roca o con el tipo de roca, y ahí podríamos decir que es común alrededor, una arenisca o una lutita, valores típicos de la lutita 2000 a 2400 kilogramos por metro cúbico, porosidad de 10 a 30, y acabo de ver cómo obtener esas propiedades. Aquí otra cosa igual, dice, por ejemplo, si yo tuviera un granito, el peso específico está en el orden de 2,6 a 2,7 y la porosidad en porcentaje en ese orden de 0,5 a 1,7. Y leemos un poquito lo que está aquí abajo. Entre paréntesis, algunos valores medios de porosidad eficaz. Entonces uno dice, muy interesante, pues a veces el agua que se mete no llena todos los poros, solo llena algunos. Entonces hay una diferencia entre lo que es la porosidad y la porosidad eficaz. A nosotros nos basta decir una porosidad en el concepto que ya hemos entendido. Por supuesto, con esa idea, uno dice, yo puedo trabajar en lo siguiente. Se ha realizado un ensayo para determinar las propiedades físicas de un núcleo de roca y se han obtenido los siguientes datos. Masa del núcleo húmedo, 559.68, masa del núcleo seco, 549.63, masa del núcleo saturado con superficie seca, 562, masa sumergida del núcleo saturado con superficie seca, tantos. Entonces digo, ahí está, no me da el volumen en especial, pero entiendo que puedo obtenerlo. Me pide el contenido de humedad del núcleo de roca, la porosidad del núcleo de roca y la densidad seca de la roca. Me dice, halle por favor el contenido de humedad, que es la masa de agua que tiene el núcleo sobre la masa de los sólidos. Además, halle la porosidad, que es el volumen
de vacío sobre el volumen total y además sale la densidad seca, que es igual a la masa de los sólidos sobre el volumen total. ¿Se puede hallar aquello en base a estas dimensiones, en base a estas medidas? Por supuesto que sí. Dice el núcleo húmedo, la masa del núcleo húmedo es 559.68 y la del seco es tanto. Entonces, inmediatamente, sin pensar mucho, digo, la masa de los sólidos es conocida, ¿no? Es 549.63. Y la masa del agua será lo húmedo, 559.68, menos lo seco, 549.63, y ese da un resultado. Además, para hallar la porosidad debo hallar el volumen, eso me queda muy claro. Y el volumen está asociado con el empuje. Entonces digo, si es un asunto de empuje, sumergido, lo saturado, si no mido correctamente el volumen, entonces ese es 562.65 menos lo sumergido, 362.00, y conozco el volumen. Y ahora quiero saber el volumen de vacíos, entonces digo, es el agua que está ahí lo que representa aquello. Por lo tanto, la cantidad de agua, que no necesariamente es la que utilicé aquí arriba, la cantidad de agua que llena todos los poros, está obviamente asociada con 562.65, todo lo que representa la masa saturada, menos los sólidos, ¿verdad? Y los sólidos en este caso son 549.63, también conozco esa masa de agua. Consecuencia, el volumen de vacíos es esa masa de agua por la densidad, ¿está bien? Densidad, masa sobre el volumen. Por lo tanto, volumen es masa sobre densidad. Y si conozco el volumen de vacíos y conozco el volumen total, ya está listo, conozco la porosidad. Y ya está listo también, ya conozco cuál es la masa de los sólidos, conozco el volumen y ya está listo eso. Ahí está resuelto, ahí dice contenido de humedad, ahí dice porosidad, calculada como hemos charlado, y ahí dice densidad que deben resolver. Volvemos aquí que estamos en matriz rocosa y que estamos viendo identificación y clasificación, y ya sabemos toda una categoría, esta de acá, asociada con la petrografía en general. Y le hemos añadido la idea de saber calcular la porosidad, viene todo en uno, el peso específico, el contenido de humedad, la gravedad específica de los sólidos, es todo uno. Y todo en asuntos de técnicas de laboratorio. Ver dos cosas más, la permeabilidad y la durabilidad y alterabilidad. Entonces, sumerjámonos en eso. Si hablamos de permeabilidad, la definición de siempre, un coeficiente A, porque hay una ley de Darcy que dice que el caudal es velocidad por el área y en una dimensión, ahí aparece K A por I. Esta permeabilidad, el coeficiente de conductividad hidráulica, es la misma de suelo. En laboratorio de rocas, agarramos un núcleo, lo metemos en una celda especial, ahí está, y nos aseguramos de que pase agua igual que en suelos. Por eso hemos aprendido en suelos con detalle, y nos aseguramos, porque en roca es diferente, de controlar las presiones y la cantidad de agua a detalle, con cantidades pequeñas. Entonces eso es todo, pero el concepto es el mismo. Aquí aparece otra vez aquello, un sistema servocontrolado, por eso aquello, que asegura que se den presiones en la parte superior, presiones en la parte inferior, cantidad de agua, y esa es la permeabilidad que debe ir a una roca. Lo de suelos. Valores típicos, los que aparecen aquí. Otra vez tomamos una lutita, porque hay muchas lutitas alrededor. Podría haber otras, arenisco, no importa, pizarra también. Pero tomamos una lutita y decimos el valor de coeficiente de permeabilidad en metros por segundo, típico de 10 a la menos 9 a 10 a las 13 de la matriz. Por supuesto hay rangos, eso está solo para mostrar, hay rangos diferentes. Y cuando se llegue a la matriz va a haber otra permeabilidad, pero aquí estamos en la roca intacta y no hay nada más que decir. Entonces ahí ticamos un aspecto más, ticamos que conocemos la permeabilidad. Entonces vamos a durabilidad. Para eso hablemos del grado de intemperismo. Entonces, grado de intemperismo, ¿cuánto se ha descompuesto una roca? Y aparece una clasificación del grado de intemperismo. Es necesario hablar de un grado de intemperismo en la roca intacta. Y uno ve y dice, no, se nota que no es tan difícil, la categoría fresca, moderadamente intemperizado, suelo residual. Entendamos mejor. Vemos una foto y sabemos que hay un macizo y sabemos que tiene discontinuidades. Ahí están las discontinuidades y nos interesa, estamos analizando la matriz y nos preguntamos, ¿esa matriz es fresca o ya se ha descompuesto hasta algún grado? En esa carretera se han cortado taludes por todo lado, más en la doble vía, y decimos, ahí veo una roca. Me acerco un poco y veo la roca de un lado, y me acerco más y la veo de frente y digo, ese es algún tipo de roca, y veo las discontinuidades, pero me concentro y digo, ¿y esta matriz qué roca es? ¿Y por qué ese color? ¿Y esta será la misma roca? Y les adelanto, la respuesta es sí. Esta roca y esta es la misma. ¿Cuál es la diferencia? La intemperización. Entonces esta roca se nota que es la roca fresca y esta es la roca ya algo descompuesta. Entonces se nota que como macizo tiene un grado de intemperización, pero ahorita estamos concentrados en la roca intacta. Entonces ahí fijamos y decimos, esta tiene una condición roca fresca y esta de acá intemperizada. ¿Hasta qué grado? Bueno, el que me dé la tabla y ahí aparece y digo, decoloración en las discontinuidades
decoloración en las discontinuidades principales, más de la mitad del material está descompuesto o desintegrado. Claro, no es tan fácil elegir, pero con calma entiendo que el grado de intemperismo se asocia a eso, a qué grado ya sea descompuesto, y ahí se le pone un nombre. Eso es lo que debo entender, que es característica extra de lo que es un suelo. Debo ver aquello. Entendiendo el grado de intemperismo, me sumerjo en la durabilidad. La durabilidad de las rocas es la medida de su capacidad a resistir y mantener su tamaño original y propiedades mecánicas a lo largo del tiempo. Esta roca es durable, esta roca no es durable. Esta roca de aquí a pocos años cambia de propiedades porque se descompone o sigue siendo la misma. Esa es la esencia de la durabilidad, por eso es importante. Y dice, y hay ensayos de laboratorio detrás para determinar la durabilidad, y hay dos grupos. Ensayos que aceleran la meteorización y los ensayos físicos. Entre los físicos están la resistencia al desleimiento y el ensayo de abrasión de Los Ángeles. Físicos que aceleran la meteorización. Entonces queremos ver esos ensayos. Aquí dice el de desleimiento, es propuesto por Franklin y Chandra el 72, y queremos entender cómo funciona la durabilidad al desleimiento según este ensayo. Y nos dice el equipo que hay que utilizar, la foto es esta, y tiene un tambor. Dos idénticos para hacer dos ensayos al mismo tiempo. Y este tambor luce así, un eje. Este es el tambor y tiene una malla. Esa malla tiene una abertura de 2 milímetros. Este es el mismo tambor, este es el eje, y se pone agua a una altura y se gira el tambor. Entonces aquí hay un mecanismo, un motor para girar el tambor, se pone el agua y aquí dentro entra el suelo. Y al girar el tambor y haber agua, puede durar más o menos la muestra. Entonces, ¿qué se hace? Igual es un procedimiento, por lo tanto, estamos hablando de un alcance, estamos hablando de terminología, estamos hablando de equipo y herramientas que acabamos de ver, de muestras, 10 fragmentos de masas entre 40 y 60 gramos, una masa total de 450 a 550 gramos y de un procedimiento. Dice seleccionar el espécimen y prepararlo, obtener la masa del tambor seco, ya entendió cuál es el tambor, colocar los fragmentos de roca en el tambor, pesar el tambor más la muestra con su contenido natural de agua, secar la muestra en horno a una temperatura de 120 grados con un periodo de 16 horas y calcular el contenido de humedad. Primera idea. Y luego montar el tambor en la artesa con agua destilada hasta un nivel de 20 milímetros por debajo del eje del tambor, dar inicio a un primer ciclo, es decir, 20 revoluciones por minuto por un periodo de 10 minutos, y remover el tambor inmediatamente después del primer ciclo. Secar el tambor en el horno con la muestra, registrar la masa que sale, y dar inicio a un segundo ciclo idéntico. Entonces, en esencia me dice, debo poner mi roca aquí. Deben ser unas porciones de suelo que lleguen a 500 gramos y partes de 50 gramos 10. Tengo que hacer que gire este tambor y hay una idea clara, 20 revoluciones por minuto, durante 10 minutos. Y como va girando y la roca está ahí y está en el agua, puede realmente descomponerse. Puede. Si se descompone, la roca va quedando más pequeña y puede pasar y quedar aquí abajo lo que tenga 2 milímetros. Para eso hay que conocer la masa, meter el tambor al horno y secarlo. Entonces a partir de eso se puede obtener el contenido de humedad y luego hacer un primer ciclo. Puede bajar cualquier cosa, puede pasar los 2 milímetros en el primer ciclo y queda una masa. Entonces hay que secar y obtener la masa que ha quedado al fin del primer ciclo y luego hacer lo mismo con estas características durante un segundo ciclo y sacar la masa. Entonces hay una masa inicial seca, una masa al final del primer ciclo seco y hay una masa al final del segundo ciclo seco. Si es la misma masa, quiere decir que no ha pasado la malla, muy durable. Si ha pasado mucho y queda menos masa, menos durable. Ese es el concepto. Entonces ahí está la roca de la que se quiere ver si es durable o no. Y como dice ahí, 40 a 60 gramos. En total, cerca de 500 gramos. Ahí está. Ahí está, se pesa el tambor. Se mete dentro y se tiene un horno. Entonces se puede poner el tambor y la muestra dentro. Y se seca y se espera hasta el día siguiente. Que es muy clara la imagen. A las 24 horas se vuelve. Y ahora la roca está seca. La diferencia entre antes y después en masa es la cantidad de agua. Y uno, además, puede obtener la masa de los sólidos, como el ensayo de contenido de humedad. Entonces, primer paso. Sabe qué masa está poniendo seca. Arma, y ahí se tiene la artesa, el recipiente con agua, el nivel adecuado, el eje. Habla de una temperatura de 20 grados y el agua 20 milímetros por debajo de ese eje. Y ahí está, con el motor. Sabemos que da 20 revoluciones por minuto. Ese es el ensayo.
Ahí está, 20 revoluciones por 10 minutos. Y se seca. Ha finalizado el primer ciclo y se mete al horno. Entonces se espera las horas necesarias, un día, y se vuelve a sacar la masa. Entonces sé cuál es la masa de la roca. Por lo tanto, sé cuánto de roca se ha perdido, ¿no? Evidentemente, entre la medida inicial y la última. Y en un momento vemos más detalles. No me olvido que se hace eso en 2 ciclos. Se debe medir el índice de desleymiento. Y aquí trae, de acuerdo a esta nomenclatura, una masa y otra masa. Y lo mismo aquí en el segundo ciclo trae una masa y otra masa. Entonces uno simplemente dice, es una comparación de la masa que ha quedado con la masa anterior. Ahí está el índice de desleymiento. Entonces ahí todas son masas de sólidos. Consecuencia, puedo yo decir que obtuve la masa de sólidos inicial, antes de cualquier cosa. Luego, después del primer ciclo, obtuve una masa de sólidos, de los sólidos de la roca, y voy a decir del primer ciclo. Y luego obtuve una masa de sólidos del segundo ciclo. Del primero y del segundo, y tengo esos datos. Entonces, ¿cuál debo comparar para saber el índice de desleymiento? Entonces digo, el del ciclo 1 es la masa de los sólidos al final del primer ciclo sobre la inicial. Y del segundo ciclo es la masa de sólidos al final del segundo ciclo, dividido entre la inicial para ese ciclo, que es la del primero. Es solo una comparación entre final e inicial y en porcentaje. Imaginémonos que en el primer ciclo no ha pasado nada la malla de 2 milímetros, ese es 100%. Que en el segundo ciclo otra vez no pase nada, es la misma roca muy durable, índice de desleymiento en ambos ciclos 100. Imaginémonos que la roca en 10 minutos haya quedado destrozada y haya pasado el 90%. Entonces la masa de los sólidos va a ser el 10% de la inicial. Entonces el índice de desleymiento 10%. Esa es la idea, así debo entender. Y aquí aparece una tabla que habla de clasificación y dice durabilidad muy alta, 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 media, media, baja y muy alta, que se asocian con el primer ciclo o el segundo ciclo, depende del valor que salga ahí. Y en esencia nos dice el índice de desleymiento para un segundo ciclo es el propuesto para la clasificación de rocas del segundo ciclo. Sin embargo, las muestras con índices de segundo ciclo de 0 a 10 deben caracterizarse mediante sus índices de primer ciclo. Entonces, realmente, ¿dónde va la clasificación? La clasificación está asociada con el segundo ciclo. Si el valor me ha salido entre 85 y 95, es solo un ejemplo, entonces la durabilidad es de alta a media. Y detrás de eso, por supuesto, laboratorio y un ejercicio, este es el 2-2. En este ejercicio dice, mire, vamos a agarrar uno de esos núcleos como usted ha visto, y la masa húmeda es de 500, la masa seca 478.27, se hace la masa saturada con superficie seca tanto, y la sumergida saturada tanto, los datos que tenía antes. Se ha metido al tambor, eso, y se ha realizado un desleymiento. En el primer y segundo ciclo se han perdido primero 28.15 gramos y luego 60. Con el concepto y entendiendo el ensayo, esto es muy fácil, uno solo dice, muy fácil, quiero saber la masa inicial en el primer ciclo, la masa final del primer ciclo, con esos datos, la del segundo ciclo inicial y la final, ya hago para el segundo ciclo la comparación. Todavía queremos ver el otro ensayo físico para ver la durabilidad, la abrasión. Y igual que los otros ensayos, en cuanto a abrasión, nos dice, mira, hay equipo y herramientas. Dice, este es el equipo, un tambor. Y ese tambor gira y ahí se coloca la roca y la roca la partimos y hacemos que entre ciertos tamices con una gradación A o una B o una C o una D. Decimos la gradación A involucra 37 milímetros a 25 y uno parte y dice, bueno, ha quedado retenido en tal tamiz y pasa a tal tamiz y hago que haya 1250 gramos más menos 25 y entonces los otros tamices lo mismo y lo mismo y lo mismo y esa es una gradación A y utilizo ese suero. Alguna vez podría decir, no, pero mis partículas son más pequeñas, increíble que no tenga ni una más de 19, entonces utilizo la gradación B o lo más pequeño la C o lo más pequeño la D. No, pero uno dice 475 milímetros, esto es arena. Bueno, es que también funciona para suelos, pero rocas, pues uno normalmente tiene tamaños más grandes, ¿no? Y puede armar esto, la gradación A. Si tiene la gradación A, dice, puedo yo tener un total de 5000 más menos 25 gramos con ¿cuántas esferas? 12. Y un peso de 5000. Bueno, entonces, ¿cómo va a funcionar esto de acá? Se hace girar en el tambor un número de veces, 30 a 33 revoluciones por minuto por 500 revoluciones, y ahí resulta que las esferas chocan con la roca y pueden destrozarla o no. Entonces la clave aquí, esta persona
tiene su equipo y está abriendo el equipo. Entonces no es que son pernos pequeños, necesitará una buena llave para aquello y saca la tapa. Y es ahí que va a poner su material ese que hemos hablado. 5.000 gramos. Y pone las esferas. Dice son 12 esferas. Y tapa. Y ahora se procede a encender y a dar vueltas. Es tan fuerte el sonido de las esferas sobre la placa de metal del cilindro que hay que ponerse protectores. Y por supuesto, detrás de esto hay un motor, hay un seguro, es lo que está trabajando ahora. Y un motor que asegura las 33 revoluciones por minuto, 500 revoluciones. Ahora hay que sacar el material. Se sabía la gradación del material, pero ahora las esferas han hecho su trabajo, han golpeado esa roca. Estamos hablando de roca, por supuesto, si estuviéramos hablando de agregados, estaríamos hablando de grava y lo mismo, sería lo mismo, ¿no? Pero es roca. Y cayó todo, siempre con mucho ruido. Aquí no está sonando, pero mucho ruido. Y ahí uno ve las esferas y el material que tiene. Y debe salir todo. Ahora hay que tamizar. Por supuesto, separar primero las esferas, ¿no? Ahí está el tamiz. Y hay que asegurarse de ver cuánto está encima de ese tamiz y cuánto va a pasar. Sabemos cuál es la masa inicial y ahí está el tamiz. Se trata de ver cuánto está encima. Esa es básicamente la idea del ensayo de abrasión. ¿Para qué uno quiere ver eso? Para calcular el valor de abrasión de los ángeles, que tiene que ver con la masa total de la muestra retenida en este tamiz, eso es lo que estamos viendo, y se compara con respecto al total, solo total menos lo retenido, es decir, lo que pasa. Y ese es el valor de abrasión de los ángeles. Y habrá las especificaciones para decir cuán durable es eso, pero ese es el valor de abrasión. Bien, por último, la durabilidad con sulfatos. Hemos visto que hay ensayos físicos y ensayos que aceleran. Y ahí uno utiliza los sulfatos. Igual tiene un procedimiento y hay un desgaste y rápidamente vemos lo que involucra el ensayo. Tenemos nuestras muestras con cierta gradación y tenemos nuestro preparado de sulfato. Por supuesto hay que seguir normas para aquello. Y lo que era obvio que iba a suceder, a la muestra que conocemos seca, se le agrega una solución de sulfatos y se supone que esta va a acelerar la meteorización. Y hay un proceso en el que, después de un tiempo, se saca el líquido, los sulfatos, y se quiere saber la masa seca que ha quedado. Por eso al horno. ¿Cuál es la idea? Hay diferentes ciclos para hacer lo mismo. Y ahora en este ciclo hay una nueva masa seca. Y por supuesto, si esa roca se ha meteorizado, va a pasar cierto tamiz, igual que siempre. Igual que en los otros casos, ¿no? Esa es básicamente la idea. Y se quiere saber cuánto ha quedado encima. Y miren ahí, nos dice porcentaje de pérdida, exactamente igual que en los otros casos. Lo inicial menos lo final sobre lo inicial. Por supuesto, asociado con las diferentes granulométricas. Solo decir para concluir dónde estamos. Entonces uno mira ahí y marca. Matriz rocosa, propiedades de identificación y clasificación.
Petrografía, listo. Porosidad, listo. Peso específico, listo. Contenido de humedad, listo. Con las técnicas de laboratorio, las sabemos muy bien. Permeabilidad, listo. Con el ensayo de permeabilidad. Y, por último, la durabilidad, con 3 ensayos que hemos visto, y todo es cuestión de seguir un procedimiento y ver cuánto hemos desgastado esa roca y hacer una comparación con lo inicial. Y la alterabilidad, o el índice de alterabilidad asociado con cuánto se han meteorizado. Consecuencia, ya hemos acabado las propiedades de identificación y clasificación.